ha dicho que Caitlin ha intentado escapar, que se ha resistido con todas sus fuerzas. Piensa en tu pasado. ¿Quién podría querer hacer algo así? La verdad es que el tráiler está muy bien hecho. A veces los tráilers confunden al espectador, cuentan toda la película, con lo cual es para matar directamente al que ha hecho el tráiler, nunca al director, que no tiene la culpa, porque a veces ni siquiera tiene el poder de montarlo o muchas veces de autorizarlo, sino que es la distribuidora o productora la que está detrás de él. Pero este tráiler está muy bien porque esa sensación que te deja toda la peli, que durante toda la peli está sufriendo como espectador, de hacia dónde va, qué está pasando, esa inquietud que produce este secuestro, y no descubro nada si digo, evidentemente una venganza, porque ya os lo contaba antes, porque la chica a la que secuestran muere, produce eso que tiene que sentir un espectador cuando se sienta en una butaca. Inquietud, que la palomita se te atragante en un momento dado y que sigas la historia hasta que llegues a un final, y hasta ahí voy a leer, bastante, si no sorpresivo, que sí lo es, bastante coherente, porque cuando uno pega todo el puzzle que te va contando la peli a lo largo del metraje, y la pega justo en el plano final, pues es un gustazo, porque no hace falta salir al cine para pegarla, sino que en ese momento hacen plan la cabeza y te planea todo y sale uno con regusto. Y a mí esto me gusta, porque no sales y te queda, bueno, bien, bueno, la fotografía estupenda, no, bien, Nicolas Cage, bien, no, sino que uno habla y uno se plantea las mismas preguntas que supongo que se hicieron Nicolas Cage como protagonista, y evidentemente Paco Cabezas como responsable. Para bien y para mal siempre los directores son los responsables. Cuando son bien, los actores que están estupendos, todo es estupendo. Bueno, están mal, la culpa siempre la tiene el director. Algo injusto, pero así es el negocio del cine. Querido Paco, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias por traerme. Bueno, yo creo que Tocaré es una película que ha costado hacerla. Me refiero que no es tan sencillo como me voy a Hollywood, me cojo más mi patinete para mover por allí, porque es bastante complicado. Y es verdad, me parece, entre tú y yo, tú no tienes por qué decir, es una ciudad horrorosa, pero horrorosa. Me parece un decorado de cine. Sí, es como una urbanización Sí, es como la banda inacabable. del Mar Menor, pero a lo bestia. Pero Sí. de verdad, a mí me parece muy feo. Pero independientemente, es verdad que es muy incómoda para moverse andando, porque yo me acuerdo cuando fui a los Oscar un año, que empecé a andar, que yo quería andar como en todas las ciudades, y llegó un momento que se me acabó la acera, A mí me pasó igual. y no había acera, y o sea, digo, ¿por dónde ¿Sabes sigo? cómo mi primera impresión de Los Ángeles cómo fue? Que eso no lo he contado. Que yo, mi primer día de llegar a Los Ángeles, me bajé del avión, llegué al hotel donde me quedaba, digo, yo voy a poner a andar por Los Ángeles, por Dios, Claro, qué bonito, claro. venga, voy. Y de repente eran las 6 de la mañana con el jet lag, ¿no? Y entonces vi mi primera estrella en el suelo que vi, fuera de Gene Kelly, que está ya en las afueras. A las afueras, ¿sabes? Y efectivamente. entonces había un señor homeless allí durmiendo al lado de la estrella de Gene Kelly, y fue como, qué glamour, ¿no? Claro, la foto, Qué como digo yo. bonito, Hollywood. Pero bueno, después Santa Mónica es bonito, hombre, al lado del mar y eso. Bueno, También eso sí, pero vamos, yo me refiero a lo que son Los Ángeles a la hora de moverte. Y es verdad que se acaban las aceras y o tienes coche, o te mueves de alguna forma, o no sigues, ¿no? Yo me tuve que volver al hotel como un idiota y coger un taxi. Me Claro, iba claro, así ni al otra manera. teatro donde se celebraban los Oscars, para verlo un poco antes, no tenía que situarme porque era imposible. Bueno, dicho esta tontería, digo que no es fácil llegar a Hollywood, porque es así, la meca del cine, el plantear un proyecto, el que esto se lleve adelante, que confíen en ti, que son productoras independientes americanas, que te llegue un guión más o menos ya escrito, que convenzas a Nicolas Cage, que afortunadamente había visto tu película, Carne de León, que le volvió loco, junto con Macarena, que también estaba estupenda en la peli, y que además le conociste en Las Vegas, no en Los Ángeles, y ahí uno empieza a hablar, y a veces de esas conversaciones entre cineastas, como fue el caso de Nicolas y tuyo, pues se llegó a un acuerdo y llegó esta película. Más o menos el proceso es así, ¿no? Sí, más o menos, pero como tú dices, lo que cuesta es encontrar ese guión o esa historia, porque realmente tú cuando llegas a Hollywood, ellos tienen un optimismo muy contagioso, ¿no? Los americanos y los ejecutivos, tú llegas allí y de repente te quieren muchísimo, todo el mundo te dice, I love you, we love your movie, tacatí, tacatá, y tú estás como diciendo, madre mía, yo salí de la primera reunión diciendo, yo mañana estoy rodando la séptima parte de Star Wars, pero luego te das cuenta que a las 345 reuniones, sinceramente, en un 1% de esta gente realmente lo dicen de verdad, ¿no? Y entonces por eso te encuentras de repente un día que Nicolas Cage realmente le gusta Carne de León y le gusta tu trabajo,
Y entonces pues bueno, pues por aquí. Y luego encontrar ese guión, como te digo, que tenga elementos, que tenga cosas que a ti te digan. Porque yo siempre he sido de retorcer el género, de darle una vuelta, de coger un género y decir, ¿cómo hago para jugar con las expectativas del público, ¿no? Y aunque no es un guión mío, sí creo que este guión, dentro de su sencillez, que es un guión complejo, pero es un guión muy directo, muy claro, muy palomitero, juega con esas expectativas y se convierte un poco en el lado oscuro de estas películas que hablábamos antes de Liam Neeson, que le secuestran a la hija, ¿no? Es ese lado Pero va oscuro. más allá. O sea, Yo creo que quiero sí. decir que Tocaré va más allá. No me voy a meter con las películas de Liam Neeson ni está en ninguno de estos, pero va más allá de una película de venganza que le decía yo antes a Paco antes de empezar la entrevista, que parece que se está convertido en una especie de subgénero, especie no, pero en un subgénero, es decir, que haya muchas películas sobre secuestros o venganzas de hijas o de hijos o de mujer que ha muerto, etcétera. Bueno, que no está mal, es decir, uno las venganzas las puede plantear de muchas formas y lo importante es entretener al espectador. Pero esta película va un poco más allá de la venganza, porque y en eso se parece o tiene tu sello, o por lo menos el guión, o tú le has dado ese sello que dices, bueno, es de Paco Cabezas, y es que los personajes tienen que tener su propia entidad, que no solamente el prota es el que tiene que figurar dentro de la película y el ser más oscuro, el ser retorcido o cómo a veces las cosas le suceden y le cambian interiormente, sino que todo lo que rodea a ese personaje tiene que tener elementos muy claves para entender la historia del personaje y su entorno, si no, no tendría mucho sentido. Y a mí me parece que tanto los amigos o ex amigos o amigos de correrías del personaje principal de Nicolas Cage, como la propia policía, que se supone que se conocen hace años, etcétera, tienen su propio juego y realidad dentro de Tokarev, si no, no tendría mucho sentido. Hasta el propio título de la película, que es una pistola, como todos sabéis, de origen ruso, tiene también su sentido, porque si no, no daría pie a lo que pasa en la parte central, que no pienso descubrir, porque entonces nos cargamos un poco ese rizo que sí tiene Tokarev desde que empieza hasta que acaba. Sí, sí, a mí lo que me gustó es eso, o sea, sin compararlo lógicamente, pero a mí me recuerda un poco como a los 10 negritos de Agatha Christie, o Sí, sea, sí. tienes un cadáver, tienes un montón de posibles culpables y claro, a mí siempre nunca me han gustado los blancos y los negros, es decir, nunca me han gustado los buenos y los malos, ese juego me parece muy infantil y muy pueril y muy americano, ¿no? Como la película del bueno que mata malos. Siempre me ha interesado ponerme en los ojos del delincuente, siempre me ha interesado ponerme en los ojos de alguien que hace cosas que pueden ser moralmente reprobables y que te hacen sentir incómodo en algún punto, pero que también te atrae, ¿no? Yo creo que uno de los personajes más atractivos para mí de la historia del cine es Aníbal Lecter. Entonces a mí me gusta estar encerrado en esa celda con él. Bueno, no sé si me gustaría. A mí no, pero bueno, sí. Pero de alguna manera son personajes más interesantes, ¿no? Entonces me gusta mucho esa idea de ir de la mano de estos delincuentes y que te vayan llevando por esta historia que nunca sabes. Yo creo que la película funciona en ese sentido de que te lleva hasta el final y después hace ese giro que para mí también tiene un componente muy, de alguna manera, casi político. Pero bueno, yo no lo quiero develar tampoco, pero cuando la veáis lo entenderéis lo que acabo de decir. Y lo veréis porque un poco es la razón por la que Nick quiso hacer la película y también Danny Glover, que Danny Glover hizo esa película únicamente por el final. Imagino, porque además, pero vamos, Danny Glover como todos están estupendos. Es curioso porque desde un principio lo que planteas, el espectador más avisado podría, evidentemente, meterse casi en el final de la historia, pero no. Nos engañas muy bien, entramos del principio y además seguimos al personaje central, que tampoco quiere pensar, sino que él busca su propia lógica y busca su propia venganza sin ir más allá, no solamente de las consecuencias, sino de sentarse, relajarse y pensar. Le sale todo a flor. Yo creo que cuando pierdes a alguien muy querido, eso sí es verdad, pierdes un poco la cabeza. Sí, sin Y duda. él retoma unos orígenes que quería enterrados y que no es verdad, es decir, los tiene ahí tan latentes que pierde de nuevo la razón y vuelve a una época no deseada, pero sí vivida. Sí, pero esto no lo he contado nunca a nadie, pero como estás haciendo un análisis más interesante y más profundo de la película, una cosa que me pasó a mí una vez en mi vida personal, y tienes toda la razón, una vez entraron unos ladrones en mi casa y una persona muy querida para mí estaba sola en esa casa, ¿no? Entonces no voy a entrar en detalles de lo que pasó y tal.
Pero aunque no fue terriblemente grave, es cierto que luego sales a la calle y cuesta pensar. El corazón, de alguna manera, el alma, te obnubila la mente y tienes ganas de pegarle a alguien. ¿Sabes? Que es terrible, porque yo soy la persona más pacífica del mundo. Aunque me veáis rodando esas persecuciones, esos tiroteos y esas muertes allí, esos asesinatos, yo soy un tío súper pacífico. Pero claro, yo creo que eso acaba ocurriendo, ¿no? Entonces es interesante ver ese, que creo que no hay mejor actor que Nicolas Cage para un poco experimentar toda esa brutalidad y toda esa rabia un poco que consume el personaje, bueno, que ya lo has visto, ¿no? Que tiene unas escenas bastante heavy. Sí, no, pero además tiene algo, tú contabas el caso real que te sucede a ti, yo creo que cuando invaden tu privacidad, ¿no? De alguna forma te sientes violado. Y cuando alguien se siente ultrajado o evidentemente violado, como decía yo, pierde un poco la razón, pierde la serenidad, pierde los nervios y hay que vivir el momento. Y eso es lo que le pasa al propio personaje. Tiene una mujer que es la segunda mujer, porque la primera mujer la ha perdido, etcétera, que lo cuenta muy en la película, y es una cosa anecdotaria para contar porque esta señora que está a su lado es mucho más joven, pero quiere a su hija exactamente igual que si fuera su madre, que intenta ser la razón en algún momento y que intenta imponer, es imposible. Es decir, llega un momento que ni siquiera ese objeto o esa persona a la que realmente quiere puede detener Claro. todo lo que lleva dentro, que tampoco él tiene muy claro si con la venganza va a calmar toda la ansiedad que le produce la situación, que por cierto no ocurre en tantos días, ocurre en un, Sí, es un en un periodo de tiempo muy corto. A mí me gusta eso de la película, que es una película muy intensa. O sea, es una película que hasta ahora la he visto sobre todo periodistas y críticos y gente del cine un poco, y todo el mundo me comenta lo mismo, ¿no? Que la película se pasa volando, que te engancha, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? De hacer ya sea esta película o Carne de Neón o cualquiera de las que he hecho, agarrar al espectador de la butaca y como sacudirle y crearle emociones. Eso es lo que más me gusta del cine, ¿no? De la magia del cine. Y luego tienes razón, es una película muy masculina, pero a mí me gusta acabar la película, y te digo esto obviamente sin hacer ningún spoiler, que me gusta acabar la película con una mujer, ¿sabes? Que eso también me gusta, que es el personaje de alguna manera que representa un poco la razón, ¿no? O el sufrimiento pausado, no sé cómo llamarlo, pero es otra manera. Las mujeres probablemente lidian con el dolor y de una manera diferente a lo que hacemos los hombres, probablemente. Entonces me parecía mucho más interesante, que de alguna manera es casi el único personaje femenino de la película. Pero bueno, la verdad es que oye, me gusta este análisis que estás haciendo tan profundo de la película. Claro, porque no. Pero es que a veces hay que ir más allá de lo que es una película de acción, que conste que aunque esté yo profundizando como si fuera una película de Bergman, no pretende eso, pretende entreteneros, es decir, eso, bueno, ya le pasaba a Carne de Neón también. Lo que pasa es que Carne de Neón tenía una lectura que a mí es una de las películas que más me gusta del cine español, siempre lo he dicho. Gracias. Y cuando se estrenó me conmocionó mucho porque no se había hecho nada parecido. Siempre cuando parece que a Mario Casas se le descubre de alguna forma junto a Antonio de la Torre en Grupo 7, parece que ahí Mario había dado un salto. El propio Mario, al que le quiero mucho y además hemos hablado muchas veces, reconoce que es Carne de Neón el que de alguna forma le arranca y le da otra cara más allá del ídolo juvenil, que no esconde evidentemente, y ojalá durante muchos años tenga esas seguidoras tan fuertes y que le quieran tanto, pero que es un actor magnífico con un futuro inmenso, porque creo que es uno de los mejores actores que tenemos en su generación. Totalmente de acuerdo. En este país, y creo que puede tener una proyección bastante más allá. Pero es verdad que en Carne de Neón le cambias totalmente el registro, le das la oportunidad de crear un personaje muy duro, por otro lado, y muy violento también, que luego en Grupo 7 es otro personaje, pero sí entra en un género que ya había tocado antes con Carne de Neón. Pasa lo mismo con Nicolas Cage. Estamos muy acostumbrados a verle en películas de acción últimamente, trabaja en muchas películas de acción, pero a veces se queda en eso, ¿no? En ser pues el señor que dispara en un momento dado, el señor que mata a todos los malos en otro, e incluso, ¿por qué no? Puede ser el malo de la película, porque también le ha tocado ser el malo de la película. Pero en esta ocasión tiene que mezclar todo lo que sabe él de héroes de acción, de alguna forma, con un pobre ser humano, porque en el fondo es un pobre ser humano que se va a reencontrar con un pasado que ha querido enterrar y que le es imposible, con lo cual necesitabas al actor, no solamente a la persona que se pone delante y pega el tiro. Y yo creo que ahí él, pienso, no lo sé, ha sido bastante generoso. No, Te ha dado
las dos vertientes, la que está muy acostumbrado en los últimos tiempos a Mm. darnos y la vertiente que tenía hace años cuando era más actor. Sí, sí, sin duda. O sea, de luego yo cuando me encuentro con Nicolas Cage se entrega al 200%, para mí es un placer. Por cierto, una cosita antes que se me olvide, Sí, que es muy gracioso lo que decías de Mario, porque es verdad que yo cuando Mario terminó de hacer Carrera de Neón, esto no lo sabe la gente, a mí me llamó Alberto, el director de Grupo 7, Alberto Rodríguez. antes de que la película se estrenara y me dijo Alberto, oye, ¿este Mario qué tal? Yo dije, tío, es de puta madre, es un Mm, actorazo, te lo recomiendo 200%. Entonces me encanta que de alguna manera hubiera como un puente entre esas dos claro. películas, ¿no? Es que no hubiera hecho Grupo 7 si no hace Carne de Neón. Puede ser. Pero bueno, como te decía, con referencia a A Nicolas Nicolás. Cage, yo me acuerdo que el tío se entregó mucho y de hecho a mí me sorprendió incluso su nivel de entrega. El primer día de rodaje, llevamos ya una semana rodando con otros actores y él llegó en su primer día. El primer día fue una escena en la película en que hay una azotea que está inundada y que él va a la caza de un tipo, ¿no? Y para interrogarle y casi torturarle un poco. Y me acuerdo que uno hasta entonces yo me había quedado con él en Las Vegas, como te digo, y era un señor encantador, que le encanta Kubrick, que le encanta el cine de terror. Estábamos todo el rato hablando de cine, disfrutando los dos hablando de nuestra... Porque es un friki a su manera igual que lo soy yo, entonces era un placer hablar con él, ¿no? Y entonces cuando estuvimos rodando esa escena, que fue su primera escena realmente dramática y su primer día de rodaje, de repente agarra a ese ruso y empieza a pegarle y a gritar y a desatar toda esa rabia y todo ese dolor. Y claro, entonces digo yo, madre mía, hostia, es que, claro, coño, es que estoy rodando una película con Nicolas Cage, ¿sabes? O Ahí sea, hasta está, ese momento no eres consciente de ver a Nicolas Cage ahí, ¿sabes? como actor. Y como actor sacando todo lo que tiene dentro, ¿no? Y entonces yo creo que él hecho su referente, una de sus películas favoritas es El Resplandor de Mm. Stanley Kubrick. Y una de sus interpretaciones favoritas es la de Jack Nicholson en El Resplandor. O sea, es que mucha gente podría incluso decir que Jack Nicholson sobreactúa un poquito en esa película, Que no es nada sutil. que no es nada sutil, pero es una interpretación brutal, ¿no? Mm. Entonces él es fan de ese tipo de cine, ¿no? Donde se puede un poco explorar los límites del dolor humano. Entonces eso me parece mucho más interesante que quedarte a medio camino. Te puedes equivocar, la puedes cagar. Y de hecho, Nicolas Cage hace unas películas un poco menos buenas, o por no decir malas algunas, pero sin embargo yo creo que si intentas por lo menos llegar hasta este límite y jugar ese juego, me parece muy valiente. Yo creo que se ha divertido mucho y eso se nota. Es decir, que no, que le que le gustaba el personaje. Ujú. Evidentemente la historia le conducía a lo que él pretendía hacer o lo que últimamente le gusta hacer. Y ha unido las dos cosas, el que pueda ser un actor y evidentemente luego demostrar sus dotes para la acción. No es fácil. Todo el mundo piensa que es muy fácil coger una pistola o disparar en un Ujú. momento dado, pegar un puñetazo o mirar de una forma muy determinada, pero eso hay que saber hacerlo. Uy, Y no todo el complicadísimo. mundo, sabe No, no, no. hacerlo. De hecho, hay una pelea en la película, es una pelea con cuchillos y tal, que era como el primer momento en que la película explota, la acción explota un poco. Y estuvimos ensayándola durante una semana. Y Nick lo hizo todo. O sea, no, Nick no tenía doble de acción en esta película, no tenía nadie que hiciera las cosas por él. Y yo en ese momento me di cuenta del tío de lo que controla, ¿sabes? De cómo sabe moverse, cómo sabe para no hacerle daño. Y después, ¿sabes que se cuentan siempre estas historias de las estrellas de Hollywood? Que pueden ser creídas y un poco idiotas, ¿no? Uno cuando roda una película, para la gente que a lo mejor no sepa tanto de cómo se rueda el cine, normalmente, entonces el plano del actor, de la estrella, y luego a lo mejor le tiene que dar la réplica un actor que es un doble de acción, que es un señor que dice dos frases, ¿no? Pues muchas estrellas que son un poco tontas, pues No le da la no réplica le dan la réplica y se van y al le colocas un camerino. doble de cuerpo o cualquier cosa. Y Nick le da la réplica a todo el mundo. O sea, a cualquier actor de Alabama o un señor que daba su primera frase por primera vez en su vida que no era ni actor. Y Nick estaba ahí como un tío. Entonces, eso, como te digo, se agradece muchísimo. Claro, porque es un actor que ha empezado desde siempre, que lleva en la sangre, evidentemente, esto del cine. Además, lo has contado muchas veces, pero con un dire de foto como es el señor de Pulp Fiction, ni más ni menos, con lo cual uno que se asusta cuando quiere contar cómo quiere la explosión, cómo quiere esto, el tono de luz, hay muchas secuencias de noche también por otro lado. Bueno, tener a un señor así es todo un lujazo, aunque casi estuvo a punto de irse al hospital, porque yo he leído Sí, sí. que en una secuencia estaba tan metido el pobre que se fue para atrás, ¿no? Sí, se me cayó Andrei Secula, el director de foto de Pulp Fiction, como has dicho, se me cayó y se rompió la cámara, pero por suerte no se rompió nada. Pues Y luego también el Steadicam también se cayó. Entonces un poco más y te echan de la película por estropear cámaras, ¿no? mis rodajes son muy intensos, son un poco intensos, pero yo la verdad es que trabajo muy bien con Andrei, el tío es un encanto, o sea, va siempre con su pipa, ¿no? Como a mí me recordaba siempre al Capitán Haddock de Tintín. De hecho, parecíamos un poco la pareja, yo parecía Tintín y el Capitán Haddock, ¿no? Los dos, yo siempre con la energía ahí corriendo de un sitio para otro con el patinete y él ahí como mirando las nubes y diciendo, ¿y si hacemos un plano ahora de no sé qué? Entonces era una relación muy bonita.
¿Ha visto Nicolás la película? Claro. ¿Y qué te ha dicho? Es muy fan y de hecho me ha dicho que una de las escenas, o sea, me dice, me encanta la película y te voy a decir bueno, eso decirlo de sí mismo es un poco, pero bueno, es lo que él me dijo. Me dijo, hay una escena que es la que está con su amigo Dani, que tiene como casi un monólogo en el que le está gritando y diciéndole un montón de verdades a la cara. De hecho hay un extracto en el tráiler. Y dice, yo creo que es la escena en la que he estado mejor en mi vida. Decía que creo que esa interpretación en ese momento ha sido uno de los momentos más intensos de mi vida como actor. Entonces, joder, que te diga eso. Y además, de hecho, no hemos hablado nunca de esa escena. Esa escena la hice en un solo plano. O sea, hicimos una toma. Ujú. Recuerdo que Nick era muy importante para él y yo cogimos 2 cámaras, se lo hicimos a hombro y la hicimos entera del tirón y de repente el equipo se quedó calladísimo y de repente empezamos a aplaudir. Fue como ese momento que te embarga la emoción, ¿no? Entonces fue como, toma buena, no necesitamos más, vamos, sigamos. Ni siquiera la de seguridad. Bueno, como ahora se rueda digital, no hace falta. Sí, bueno, hombre, yo siempre suelo hacer la de seguridad, pero a veces hay una energía y pasan muy pocas veces Sí, en los rodajes, que no se repite. pero que de repente hay algo que tiene una fuerza y lo miras en el momento y dices, sí, está bien, está todo bien, pues vamos adelante. Y lo primero que ruedas, que también lo he leído, es la explosión del coche, una explosión de un coche. Sí. Bueno, ahí toda la adrenalina, porque el que aprieta el botón eres tú. O sea, ahí está claro, ¿no? No, eso fue muy divertido, pero normalmente lo hace el de efectos especiales. Sí, O sea, sí. tú no te dejan, ¿no? Pero yo, como me hice amigo suyo, pues le pedí, oye, déjame darle Ya al como un botón. niño, en Sí, ese sentido era sí, como un el poco, era niño. como yo era Tintín, y yo, déjame darle el botón rojo, venga, tal, no sé qué. Y entonces fue muy gracioso por eso, porque estaba realmente, era un pueblecito de Alabama allí y había como 1000 personas, sin exagerarte, detrás de las vallas, 6 cámaras rodando, Nicolas Cage, los actores, y yo allí con el botón rojo agarrado. Y entonces es una presión, ¿no? Porque tú piensas, tío, si se me escapa el dedo y le doy antes de tiempo, y si lo doy tarde, y si no le doy mal, y si no explota, y entonces de repente llega ese momento en que le dices acción, y todas las cámaras rodando y tal, y llega un momento en que respiras y tac, pulsas y eso hace un hongo atómico allí gigantesco, todo el mundo aplaudiendo. Y eso, y lo cuento siempre, ¿no? Pero para mi momento más orgulloso fue ese en que Nick se me acercó y después de ver que había explotado el coche fue como, bienvenido al club, Paco, ¿sabes? Claro, Ese ya momento empieza, ¿no? de Ok, ya McKay, estás en ¿no? el club de los explotadores de coches, las- o no sé cómo llamarle. Sí, claro, de las películas de acción. Sí. Eh, Cuando tenías 17 años soñabas con esto, soñabas con Ujú. dirigir cine. Incluso estuviste a punto de tener un accidente y decías, Dios mío, no solamente voy a morir virgen, sino que encima Sí. no voy a dirigir una película, ¿no? Ajá. Todo eso se ha Entonces ido exploto coches para resarcirme, no nada más que explotar coches. para, para olvidar tu trauma. Pero sí es verdad bueno, que soñar, siempre lo digo, es gratis. Ujú, Y a veces los sueños se cumplen, Paco. Y en tu ujú, caso, a pesar de los pesares, porque no es fácil esta profesión, nadie te lo pone fácil y el pasito va poco a poco, ujú, pero soñaste en llegar a rodar, te digo con Nicolas Cage porque es un caso real, pero con lo que te está pasando, con lo que va a seguir pasando, porque ujú, aparte de tocaré, ahora hablamos un poquito si puedes de lo próximo que ujú. vas a rodar, que va a Sí. ser después del verano. Soñamos con esto. Yo qué sé, uno siempre tiene esos momentos que están en la ducha con el champú y hace su discurso del Oscar, ¿no? Yo creo que todos Sí, lo hemos claro. hecho, ¿no? A mi madre que me está viendo, hola mamá. A ver, yo creo que aunque hagas las películas más grandes y trabajes con grandes estrellas, al final esta es una profesión, gracias a Dios, que es muy de artesanos, de hacer las cositas con amor y con cariño y con mucho trabajo y muchas horas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que el tipo con el que hacíamos las persecuciones de coches, la primera reunión que tuvimos, me llevó con una bolsita llena de coches de juguete. Y entonces dices, esto es Hollywood. Y estamos aquí con los coches de juguete jugando, ¿no? Pero yo siempre pienso en la imagen de Extraño Viaje de Fernán Gómez en el carromato yendo por los pueblos de España con los cómicos. Yo me considero uno de esos cómicos que va con el carromato. Y este vez el carromato me ha llevado hasta Los Ángeles y me ha llevado hasta rodar con Nicolas Cage. Pero es un viaje y es un viaje que además donde uno no tiene que tomarse demasiado en serio a sí mismo. Creo que es un buen, porque si uno se toma demasiado en serio a sí mismo y se cree que es un genio o que es el nuevo Tarantino. ¿Quién soy yo? Yo soy un chaval de Sevilla que le gusta contar historias, ¿sabes? Y hasta que me dejen, ¿sabes? Y espero que me dejen pronto contar la siguiente. Yo creo que el cine no tiene patria, sino que evidentemente da igual rodar en China que rodar en España, que rodar en Estados Unidos. El caso es rodar y llevar adelante el proyecto. Una vez que uno da en acción, da igual. Tendrás más o menos medios, se trabajará con más o menos holgadez. Pero el resultado final es un espectador en una sala viendo una película que se tiene que creer. Es una pena que tal y como están las leyes fiscales en España, pues uno
intenta huir, incluso aunque tenga el paraje ideal para rodar aquí, porque te lo ponen más fácil y te desgraban más, y el cine es una industria en otros países. Eso está claro, y es un poco lo que te va a pasar con la próxima, que la vas a hacer fuera, en inglés de nuevo, Sí, con un actor, no sé si habéis cambiado, con Sam Rockwell, sí, que es un actor magnífico también maravilloso. por otro lado, ¿no? ¿Puedes contar algo? Sí, claro, por supuesto. Es una película que se llama Mr. Right, que sería Mm. como el señor perfecto, por decirlo de alguna manera. Y es una especie de perversión de las comedias románticas, porque es un género que me gusta, pero me aburre muchísimo a la vez porque son todas iguales. Entonces me quiero darle la vuelta a ese género y, como te digo, otra vez retorcer un género. Y en este caso tenemos a Sam Rockwell y a Anna Kendrick, que son dos actores, en mi opinión, maravillosos. Y a lo mejor, pues eso, yo a mi padre le digo, oye, que he hecho que he hecho una película con Nicolas Cage. Y sabe quién es. Pero Sam Rockwell, pues Le no va- tanto. pero cuando le pone la cara Pero así, cuando me pone, este es el tío este de... sí. Vale. Y no, es un actor, como te digo, maravilloso. Y la película me gusta mucho porque tiene, a ver, como justo que empezó hablando de Jim Kelly, Max Landis, que es el guionista, como te he dicho antes, que es el hijo de John Landis, describe la película porque va de una chica que conoce a un chico, que es Sam Rockwell, se enamora de él y resulta que el tipo es un asesino a sueldo. Y es un asesino a sueldo además que asesina a la gente que le contrata en vez de las víctimas porque considera que está mal moralmente querer matar, con lo cual te castiga, ¿no? Y entonces el tipo es un tío que tiene un gift, como dicen los americanos, que tiene un don y que es muy bueno en lo que hace. Y entonces Max describe en su guión que él cuando se mete en un tiroteo este personaje es como Jim Kelly en un número musical, que está disfrutando y está bailando casi mientras está disparando a gente, ¿no? Entonces ese es el reto ahora. O sea, esa es la siguiente película que quiero hacer, quiero hacer números musicales con los tiroteos, a ver qué tal me sale. Yo imagino que bien, porque no solamente es un reto, es que es una diversión. Por supuesto. Vamos, si no estuviéramos en esto para divertirnos, pero bueno, eso me lo repito a mí mismo, pero después se sufre un montón. Eso te iba a decir yo, porque si yo no conozco a nadie, desde el mundo del actor, al director de foto, a vosotros, al propio, que no sufra inmensamente. Luego se goza, porque luego es verdad que, hombre, normalmente que durante el rodaje de una película esto es como una familia, más pequeña o más grande, donde todo es muy importante y donde todo se engrandece. Un día me decía un actor, es como un gran hermano, pero a lo bestia, Sí, sí, sin que duda. ocurre durante ese tiempo. Es verdad que a veces luego no se vuelve a coincidir por circunstancias de la Pero vida, muy bonito pero ese momento no nos lo quita nadie, ¿no? Por lo cual se sufre, se llora, incluso hay algunos hasta que se enamoran en los rodajes. O sea, y lo hemos visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo hemos visto cuando son conocidos, pero con los que no son conocidos seguro que también hay un montón de romance, con lo cual Muy un rodaje es como una peli, es decir, hay amor, aventura, acción y dolor también. Mucho. A mí me pasa, por ejemplo, cuando rodeo eso, cuando te dices, estoy rodando con Nicolas Cage y Danny Glover, ¿no? Pues estás ahí concentrado, en tensión, intentando hacer lo mejor posible. Solo hay un momento que estás súper cansado y llegas a la cama, llegas al hotel, te metes que no puedes ni dormir y mientras estás quedando medio dormido hay una media sonrisita de he rodado con Danny Glover, Nick Cage. Ahí ese es el momento de felicidad, ¿no? Pero hasta entonces estás como súper tenso. Pero bueno, o sea, esos pequeños momentos merecen la pena. Al final es como rodar con Mario Casas y Ángela Molina, o sea, es decir, llega a ser lo mismo, Sí. aunque tengan el nombre que tengan y ellos le consideran pues un director estupendo, pues si no, no hubieran trabajado con él, porque hasta que les convences ellos tienen que hablar, ver, una vez que ya su trabajo está hecho, será todo mucho más fácil, ¿no? Y yo creo que Nicolas Cage le ha dado la mano y evidentemente el pie para que vean la peli, para que otros actores apuesten y quieran rodar con Paco Cabezas, que yo creo que está viendo una generación estupenda de cineastas españoles que está abriéndose fronteras. El cine, lo decía antes, tiene que abrir las fronteras, y a mí me interesa el cine entretenido, el buen cine, y Tokarev es una buena película que vais a disfrutar desde la palomita, como decía el propio director, pero también con muchas preguntas que yo me hice a la salida del cine. Y eso es lo que me gusta, repito, del cine de Paco Cabezas, que es algo más que esa vuelta de tuerca, aunque el guión no sea propiamente suyo, sí su sello, y sí busca algo que dé la vuelta a algo, porque si no, si él no le divierte la historia, estoy convencido, pues que mira, para papas en Sevilla tiene, o sea, que tampoco se complicaría mucho la vida. Querido Paco, ha sido un placer. Espero que vaya bien, que tenga un éxito estupendo en todo el mundo, porque afortunadamente, decías, la película se ha vendido a todo el mundo. Y ojalá te vea dentro de nada, bueno, ya rodando, que ya lo anunciaremos, y evidentemente aquí presentando tu nueva película. Hasta cuando quieras, Paco. Muchísimas gracias.